Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya a punto de comenzar. Estamos con Marcelo Olivero, él es profesional del Servicio de Impuestos Internos. Y la charla que tenemos hoy día es sobre las obligaciones tributarias mensuales. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muchas gracias. Agradecimiento a todos quienes se han conectado a la actividad y lo que vamos a hacer hoy día es revisar básicamente lo que es la presentación de la declaración de IVA, cómo está vinculada con la declaración, con el registro de compraventa, que son temas bastante importantes y que en el fondo hay que tenerlo presente para hacer una correcta declaración y no cometer errores en su confección. Eh, antes de eso, no sé si hay alguien que se repita de la charla de la semana pasada, igual darles el espacio en un momento determinado como para que si quedó alguna duda de la actividad de la semana pasada, pueden hacerla ya sea en el chat o levantando la mano una vez que hayamos concluido con este proceso. Recordemos que todo este proceso es bastante integral desde el momento que se hace la iniciación de actividades, después se comienzan a emitir documentos tributarios y ya ahora pasamos a la segunda etapa que en el fondo es hacer la declaración de impuestos, pero una previa revisión del registro de compraventa. Por eso lo que vamos a hacer hoy día es sumergirnos un poquitito en ese mundo y poder mostrarles cómo es que deben realizar, digamos, esta revisión previa para que en el fondo puedan tener una declaración de impuestos mensuales o comúnmente llamada de IVA, sin errores, básicamente. ¿Ya? Entonces, no sé, Gustavo, si hay algún comentario más, si no partimos. Yo creo que partamos y a medida que vayamos avanzando ahí de seguro van a salir dudas y quizás ahí vamos a repasar cosas que vimos la semana pasada. Ok, ¿se ve la presentación? Sí, Sí, se ve bien. ya, perfecto. Bueno, contarles de que en el fondo, ¿por qué sumamos estos dos elementos? Porque están íntimamente relacionados. El registro de compraventa es la piedra angular de las obligaciones tributarias. El principal elemento que contiene esta obligación es que el registro hoy en día de compraventas antes, si quienes llevan un poco más de tiempo a nivel de emprendimiento, recordarán que se tenía que hacer un libro físico, donde uno tenía que ir contabilizando y registrando periódicamente todas las compras y todas las ventas que se fueran realizando en el desarrollo de un negocio. Sin embargo, esto con la implementación de la boleta electrónica, factura electrónica, se elimina el registro físico del libro de compra-venta y es reemplazado por esto que se denomina registro de compra y venta. Y en este registro de compra y venta se construye mensualmente a partir de todos los documentos tributarios electrónicos que son recibidos por el servicio, que son recibidos por el servicio, es decir, un documento que eventualmente un contribuyente puede entregarle una factura a un cliente. Ese documento no se percibe en el registro de compraventa sino hasta que el servicio lo ha recibido. Valga un poco este alcance porque efectivamente existen contribuyentes que tienen software de mercado, por lo cual emiten sus facturas sin necesariamente estar en línea con el servicio, ¿ya? Se intenta siempre de que estas empresas hagan llegar las facturas oportunamente para que el cliente no tenga inconvenientes en la confección de sus declaraciones. Pero solamente esa salvedad respecto de que se habla en la práctica de que el registro de compraventa se construye en base a la recepción por parte del servicio de los documentos tributarios electrónicos, ¿ya? Y evidentemente que se construye con la información que proviene de las ventas, como también información que proviene de las compras. ¿Qué tenemos en las ventas? Las boletas electrónicas, factura electrónica, notas de crédito, notas de débito, que eh,
para tenerlo presente, son los documentos que han sido emitidos durante el transcurso del mes, ¿ya? ¿Por qué se hace la salvedad respecto de las notas de crédito y notas de débito? Porque estos ajustes se materializan en la fecha en que se genera el documento tributario. Yo puedo hacer una factura con fecha 31 de enero, en esta fecha, y va a quedar contabilizada en el mes de enero. Pero si yo hago la nota de crédito anulando una factura emitida en el mes de enero, no la puedo registrar con fecha retroactiva. Eso, y especialmente cuando se tratan de anulaciones. Por eso es que es importante que las notas de crédito, no tanto las notas de débito porque son ajustes que aumentan el valor de las operaciones, pero si intentamos hacer una nota de crédito, que éstas se realicen en el periodo correspondiente. No postergarlo porque en el fondo se genera, especialmente para el emisor, una complicación porque va a aparecer con una propuesta de declaración de IVA muy distinta de lo que en estricto rigor tendría que haber presentado. Por otra parte, tenemos las facturas de compra que forman parte del registro de compra y que contienen tanto las facturas de proveedores, y aquí conviene hacer una distinción porque tienen un tratamiento diferente, que son las facturas de proveedores que son al contado respecto de las facturas de proveedores que son al crédito. ¿Cuál es la diferencia? Que la factura al contado va a pasar a formar parte del registro de compras en forma inmediata. Sin embargo, las facturas de proveedores que son al crédito no pasan a formar parte del registro de compras, sino hasta cuando se le haga el acuse recibo respectivo. ¿Qué es el acuse recibo? El acuse recibo es la instancia en la cual yo como cliente reconozco haber recibido los bienes que están contenidos dentro de esa factura, o reconozco que en el fondo tengo una deuda con el emisor del documento por la prestación de un servicio. Por lo tanto, tengo un lapso de 8 días para decirle al proveedor o al emisor del documento si estoy de acuerdo con esa deuda que yo estoy adquiriendo. Esto toma mucho más importancia de momento en que existen los factoring y las instancias en las cuales el emisor del documento, ante la deuda que ha sido contraída por parte del cliente, y pensando que a lo mejor hay un pacto de que esto se va a pagar en 30, 60, 90 o más días, entonces el emisor del documento, ¿qué es lo que hace? Va a una entidad financiera, factoriza la factura, recibe el dinero equivalente al convenio o el pacto que tiene suscrito con esta entidad y adelanta la recepción de esos dineros. Pero quien queda finalmente sujeto de pagar la deuda es el cliente, que se tiene que relacionar posteriormente con aquel titular de este crédito. Recordemos que la factura al crédito es una deuda que es transferible entre distintas personas, como se hacía antes con el cheque. Bueno, antes uno daba un cheque a 30 días, 60 días, no obstante, los cheques legalmente no tenían esa facultad crediticia, pero había un acuerdo entre las partes de que yo ese cheque no lo cobraba antes de 90 días. Pero las facultades que tenía el titular del cheque, titular de esa deuda, era poderlo transmitir entre distintas personas la cantidad de veces que fueran necesarias hasta que finalmente el cheque vencía y uno podía establecer esa cobranza. Bueno, con la factura de proveedores al crédito, esa es la importancia que tiene el que yo haga el acuse recibo respectivo, pero que además respecto del uso del crédito fiscal asociado, por favor, ahí, si alguien tiene alguna duda con algún concepto de esta naturaleza, que lo vaya ahí comentando en el chat o eventualmente que lo consulte. Ahí Gustavo me avisa si es que hay alguien que levante la mano, porque la idea es que aquí podamos ir aclarando las dudas inmediatamente. Entonces, aquí hay dos distinciones respecto de la factura de proveedores. Especialmente desde el punto de vista del crédito fiscal, que yo para poder utilizar este crédito fiscal tengo que hacer el acuse recibo, o si no rechazo la factura dentro de los 8 días que existe este plazo legal para poder hacer el rechazo del documento, esa factura va a pasar a formar parte de mi registro de compra. Pero si yo no lo hago en el mes de enero,
y la factura tiene fecha 28 de enero, esa factura va a pasar para el mes siguiente y por lo tanto no voy a poder hacer uso del crédito fiscal en el periodo que yo hice la compra. Entonces, también ahí hay un elemento importante. Entonces, las facturas al crédito no se registran de forma automática en el registro de compra, se tiene que hacer el acuse de recibo. Si yo estoy en desacuerdo con el contenido de esa factura y yo rechazo esa factura, lo que va a suceder es que no la voy a poder utilizar. El emisor del documento igualmente tiene que emitir la nota de crédito para anular su débito fiscal y por lo tanto, si pasa el tiempo y ese contribuyente no hace la nota de crédito respectiva en forma oportuna, va a tener que incluir en su declaración de impuestos mensuales el IVA de ese débito fiscal que corresponde a esta factura emitida y que fue rechazada. El rechazo de la factura no genera la nulidad inmediata del documento. Se tiene que hacer la nota de crédito. ¿Ya? Entonces, por eso hay una serie de elementos que tienen que ser bastante bien considerados respecto de esto porque es de suma importancia para poder hacer un formulario 29 sin error. Si antes existía el hábito de que los libros de compraventa se hacían el día antes de hacer la declaración de impuestos. Entonces, ahí se registraban las boletas, las facturas y todo eso. Hoy en día eso ya no se puede hacer así. Yo tengo que llevar hacer una revisión oportuna dentro del mes, de preferencia, hasta el último día del mes, revisar que efectivamente estén contabilizadas todas mis facturas de proveedores, estén declaradas todos mis registros de boletas. Si no lo están, al menos esa parte, asegurarme de que en los días antes de la declaración de renta se cargue la información respectiva, porque ahí hay un tercer elemento, un intermediario externo, que son todas las empresas de software que tienen boletas electrónicas bajo esa modalidad, informen oportunamente el servicio que la totalidad de las ventas del mes. Y nos encontramos periódicamente con situaciones de que algunas empresas en particular no están cargando las boletas electrónicas dentro de los plazos oportunos y muchas veces el contribuyente se encuentra con una información muy distinta de lo que tiene en su propio registro. De hecho, hace poco, con la misma plataforma del servicio, hubo un problema que está en resolución, que es que muchas boletas aparecieron duplicadas, otras rechazadas, lo que implica básicamente que el contribuyente tenga que revisar ese archivo, depurarlo, eliminar las boletas duplicadas y para poder hacer su declaración en forma correcta. El formulario 29, recordemos que es una propuesta, por lo tanto, si existen errores, el formulario se puede editar, ¿ya? Pero lo importante es que esa edición finalmente después pueda, de todas maneras, estar cotejada o que el libro de compra y venta o el registro de compra y venta esté consistente con esta información. ¿Qué es lo que contiene la información de la propuesta de declaración de IVA? Formulario 29. Contiene los códigos relacionados con operaciones de factura, notas de crédito, notas de débito, los vouchers de comprobante electrónico, pero también incorpora otros elementos como la retención de boletas de honorarios que se le han hecho a terceros que me han emitido boletas. Yo soy el contribuyente. El pago del PPM obligatorio a través del asistente, que va a depender del régimen tributario que yo tenga. Si tengo un régimen tributario de contabilidad simplificada, pago una tasa. Si tengo un régimen tributario de contabilidad completa, pago otra tasa, etc. Si tengo arrastres de remanente de créditos fiscales del periodo anterior, también tengo que chequear que efectivamente ese monto esté correctamente declarado. Si me olvidé de hacer la declaración mensual del mes anterior, evidentemente que no se traslada ese remanente, tengo que hacer la declaración del mes anterior para que se pueda reflejar ese remanente y yo lo pueda recoger y reconocer en la declaración que estoy realizando. Si el contribuyente tiene devoluciones de exportador o cambio sujeto, también en el fondo hay que incorporarlos dentro de este proceso.
En la teoría, todas las modificaciones, actualizaciones del registro de compra-venta se deben ver reflejados en línea en la propuesta del formulario 29. Eventualmente podrían haber cargas masivas de documentos que determinan un elemento de proceso adicional, o algunos contribuyentes tengan proporcionalidad de IVA, es decir, que no pueden utilizar el 100% de su crédito fiscal porque tienen operaciones afectas y operaciones exentas. Eso, probablemente esos ajustes se van a reflejar en una propuesta para el día siguiente ya ajustada. Otro elemento que se considera dentro de este proceso y hay que tener presente es que la información de los formularios 29, cuando yo la reviso y preparo la declaración de impuestos, es lo que nutre al formulario 29. Por lo tanto, si hay ajustes posteriores a la presentación de la declaración, pueden generarse observaciones respecto de esas diferencias. Por eso es importante habitualmente revisar en la página del servicio el comportamiento de las declaraciones y que efectivamente no existan observaciones que puedan generar eventualmente una diferencia de impuestos, y por lo tanto, mientras más tiempo pasa, más me puedo demorar en detectar una diferencia de impuesto que no haya sido informado oportunamente, y por lo tanto mayor cantidad de recargos se van a aplicar si es que efectivamente existe una procedencia, si procede el pago de un impuesto que no ha sido declarado en su oportunidad. ¿Cómo realizamos la declaración de impuestos? Es accediendo a la opción impuestos mensuales de la opción servicio online, consulta y seguimiento, formulario 29 o formulario 50, consulta integral, pinchamos en la pestaña que dice formulario 29, el botón más, y aquí vamos a tener la lista general de todas las observaciones que tiene nuestro formulario 29. Cuando están en verde, con un check, significa que no existen observaciones para ese periodo. Pero si tienen un botón rojo que la está marcando, quiere decir que efectivamente esa declaración tiene una observación que podría corresponder a una diferencia de venta, a una diferencia de compra, a una diferencia por remanente, etc. Entonces, esta ejecución de preferencia se recomienda hacerlo a lo menos una vez al mes, cosa tal de que nosotros estemos revisando en forma periódica eventuales cambios que pudieran darse en alguna de las declaraciones producto de este proceso, que es bastante recurrente. Es decir, aquí los cruces de información, en la medida de que un contribuyente corrige información o se levanta alguna observación de alguna naturaleza, puede ir cambiando el resultado que nosotros tenemos. Cuando aparece el mensaje ND, quiere decir que la declaración no ha sido presentada y por lo tanto ese impacto no solamente revela un incumplimiento del contribuyente, el hecho de que exista una declaración no presentada tiene sustantivos efectos en el comportamiento o en las necesidades que tiene el contribuyente de su funcionamiento. De partida, lo primero es que impide que el contribuyente pueda seguir emitiendo facturas. ¿Ya? Eso es inmediato. El que se registre una anotación negativa de esta naturaleza por la ausencia de una declaración genera inmediatamente el efecto de que el contribuyente no puede obtener folios de factura para poder emitir. Segundo, impide que el contribuyente pueda postergar un IVA. El IVA, como ustedes saben, tiene, en el caso de los facturadores electrónicos, tiene plazo para pagarse hasta el día 20. Pero algún contribuyente que requiera hacer una postergación de IVA, además de que tiene que cumplir todos los requisitos que están establecidos dentro de la ley, que es decir, que el límite de ventas para los contribuyentes con contabilidad completa, que sea del 14D o del 14.3, o tenga y que esté inscrito para ser notificado por correo electrónico. Pero a eso tenemos que sumarle el que no tenga periodo sin declarar,
el que no tenga morosidades recurrentes, más de dos morosidades en el periodo. Por lo tanto, todos esos elementos deben ser considerados para que el contribuyente pueda tener acceso a este beneficio tributario que es la postergación del IVA, y que en el fondo permite que el contribuyente que no tiene la liquidez en un momento particular pueda hacer uso de esta herramienta y pueda postergar el impuesto por 2 meses, solamente el IVA, tiene que pagar el PPM y las otras retenciones que tenga, pero pueda acceder a este beneficio, pueda postergar el IVA y generar, digamos, un espacio de liquidez que sea necesario para su negocio. Cuando existe una declaración que tiene observaciones, van a aparecer al pinchar el botón rojo con la alerta, van a aparecer las condiciones en las cuales está el contribuyente y le va a alertar y le va a decir qué es lo que le falta, dónde está detectado el error, cuál es la diferencia que se observa para efectos de la revisión respectiva y buscar la solución que corresponda. Eventualmente puede ser que efectivamente el contribuyente tiene una diferencia a nivel de su débito fiscal por ventas, por factura, etcétera. Y eso significa que el contribuyente debe rectificar su declaración de impuestos y pagar las diferencias. Ahora, eventualmente hay ciertas diferencias que se producen, por ejemplo, por la falta de remanente crédito fiscal. Entonces, a lo mejor el problema no se soluciona eliminando ese remanente de crédito fiscal, porque a lo mejor el contribuyente sí le corresponde, pero sí tiene que hacer las modificaciones en sus declaraciones de impuestos mensuales anteriores. A lo mejor no está presentada, a lo mejor se presentó fuera de plazo y no se reflejó ese remanente. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de la observación, es que yo tengo que en el fondo revisar los instructivos. La orientación, ahí aparece la palabra ver, ahí aparece la indicación de cómo yo puedo resolver este trámite y cómo puedo en el fondo corregir esta diferencia si es que efectivamente se trata de una diferencia de impuesto real y tengo que pagarla, o en su defecto es una corrección que necesita a lo mejor ser justificada o proviene de una diferencia de impuesto de un periodo anterior donde yo tengo que ir a corregir esa declaración más que modificar la declaración que que estoy observando. La información que aparece en estas observaciones da cuenta, claro, de una nomenclatura que es particular del servicio, que es solamente para efectos de identificación, pero tanto en la descripción como en la opción donde dice discriminante, se van a indicar, digamos, los montos que se encuentran afectados respecto de eso. Es decir, por ejemplo, en este caso, el remanente de crédito fiscal informado por el contribuyente no está declarado en el periodo anterior o tiene una diferencia con el que está informado en el mes anterior, y por lo tanto aquí se dice que hay 105.000 pesos de diferencia entre un crédito y otro, ¿ya? O sea, en rigor, aquí lo que estamos diciendo es que en la declaración del mes de agosto del 2019 existía una diferencia con la de julio del mes anterior. Y por lo tanto, esto es lo que me alerta. Tengo que buscar la solución, tengo que ver si a lo mejor la del mes anterior estaba mal declarada, o si efectivamente me cometí el error en agosto. Bueno, voy a tener que rectificar agosto y eso producirá o una disminución en el remanente o un aumento en el pago de impuestos que correspondería hacer en este periodo. Acá están las observaciones, o sea, las observaciones, la orientación para respecto a las observaciones, y aquí se entrega, digamos, en este mensaje cómo poder solucionar estas situaciones. Otro segmento que está disponible en la página del servicio como orientación para efectos de conocer cómo está el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se encuentra en la sección que dice Mi SI, información. Y hay que recordar de que las obligaciones tributarias se encuentran enmarcadas dentro de 4 grupos. Hay obligaciones del tipo de registro, que dicen relación con el tipo de
el tipo de contribuyente respecto al cual estamos presentes, por ejemplo, un cambio de domicilio, un cambio de representante, un cambio de socio. Esas son obligaciones dentro de este ámbito que por ahora no está implementado porque en el fondo se necesita obtener información de terceros, como por ejemplo el registro de comercio en el caso de las modificaciones de alguna sociedad que se rija bajo esa norma o las que provienen del registro de empresas y sociedades, que eventualmente se puede modificar el registro, pero no se hace la actualización en la página del servicio. Bueno, en ese ámbito, la idea es que más en un tiempo futuro el servicio pueda disponerle al contribuyente la opción de poder actualizar ciertas cosas que el servicio se ha enterado de que el contribuyente las ha hecho, pero que no las ha comunicado oportunamente. Esas son obligaciones de registro, como lo recuerdo, el domicilio, el socio, representante legal. Hay que recordar de que el contribuyente tiene un plazo de 2 meses para presentar una modificación para que sea considerado dentro del plazo y no quede sujeto a multa. Hay otras obligaciones de información que corresponden al contribuyente, que especialmente son las relacionadas con las declaraciones juradas de renta. Me voy a detener brevemente respecto de esto porque es importante y a propósito de que ya estamos cerca del periodo de renta. Es sumamente necesario que ustedes como contribuyentes conozcan qué régimen tributario tienen. En la medida de que sepan qué régimen tributario, tienen que detectar cuáles son las declaraciones juradas que se encuentran asociadas a su régimen tributario y que el servicio exige que tienen que presentar antes del periodo de renta. Después les voy a mostrar dónde están las declaraciones juradas, pero básicamente como para que ustedes recuerden de que en el fondo parte de las obligaciones del contribuyente tienen distintas etapas. La declaración jurada de renta no solamente el contribuyente entrega información propia, también entrega información de terceros. ¿De qué terceros estamos hablando? De contribuyentes que están honorarios, de las personas que tienen sueldo, de los socios a los cuales se le distribuyen retiros o alguna renta que fue distribuida durante el 2024. Todos esos elementos de información dicen especialmente información de relación con contribuyentes, con terceras personas que están vinculadas con mi empresa. Excepcionalmente, hay 2 regímenes tributarios que son el 19, la contabilidad simplificada, que tiene la obligación de presentar la declaración jurada 1947 para informar cómo le fue durante el transcurso del año. Pero el resto de las empresas en general, todas las declaraciones juradas que presentan dicen relación especialmente con información de terceras personas. Posteriormente están las obligaciones propias del contribuyente que constituyen en hacer una declaración, que son el formulario 29, que son el formulario 22, eventualmente el formulario 50, etc. Y por último están las declaraciones de pago, ¿ya? Yo puedo declarar la renta, por ejemplo, y que si no tengo dinero, postergar el impuesto respectivo. Puedo presentar un pago diferido por concepto de IVA. Puedo presentar una declaración fuera de plazo por concepto de IVA. Y por lo tanto, la idea es que, sin perjuicio de que el contribuyente haya presentado su declaración, también exista una obligación de pago respecto de algunas obligaciones. Las responsabilidades tributarias básicamente y es el propósito de este panel, que en el fondo el contribuyente pueda conocer en qué situación están sus obligaciones tributarias, si están sin reparo, si están dentro del plazo, si existe algún incumplimiento, si todo está cumplido, etc. La idea es alertar al contribuyente, decirle qué es lo que le falta y que en el fondo estén al corriente de esto para que puedan posteriormente subsanar si es que efectivamente existe alguna situación pendiente. Esta vista se accede desde la sección Mi SI del servicio y las responsabilidades tributarias aquí se muestran en términos generales a través de la información de declaraciones juradas, las declaraciones de IVA o renta que están pendientes, los pagos que eventualmente pudieran estar también en situación de morosidad.
Al abrir, digamos, alguna de las secciones, yo voy a poder visualizar cuáles son los formularios que están observados, cuáles están impugnados, cuál está vencido y no lo he presentado, etcétera. Esta herramienta, digamos, para el conocimiento de ustedes, en el fondo está diseñada pensando en eso, en que pueda ayudar a entregar información y que puedan conocer, digamos, el estado en el cual se encuentra su obligación. Esto también está disponible para llevarlo a cabo desde un celular y también en forma bastante abreviada va a presentar esta vista. Vamos a ver ahora el registro de compra, que es el que finalmente donde nosotros vaciamos la información o se traslada la información desde los documentos que están en el registro de compra-venta. Las personas que son representantes de alguna empresa tienen dos posibilidades de acceder a esta información: a través del root y clave de la persona natural o en su defecto a través del root y la clave de la empresa. Van a llegar a la misma secuencia: servicios online, impuestos mensuales, registro de compra-venta e ingresar al registro de compra-venta. Si yo tengo más de una empresa, además de mi root, por ejemplo, yo voy a poder ver como persona natural todas aquellas empresas con las cuales esté vinculado. Esto es solamente para efectos informativos y para administración de algunos documentos. Hay que recordar que el formulario 29 se presenta única y exclusivamente desde la clave tributaria de la empresa, salvo que yo le haya asignado representación electrónica a un tercero, ¿ya? Pero tratar de acostumbrarse siempre a hacer las declaraciones de impuestos desde el root y la clave del contribuyente, para evitar a lo mejor confusión. Entonces, si yo quiero ver el estado de una declaración de un registro de compra-venta, voy a elegir el periodo tributario, voy a consultar y voy a disponer, por ejemplo, que en el caso de este contribuyente no tengo facturas de venta, facturas de compras recibidas dentro de este periodo. Pero yo efectivamente hice compras. ¿Ya? Compras que no están cargadas en mi registro. Las facturas que van a alimentar la propuesta de declaración de IVA son aquellas que están contenidas dentro del registro de compras del periodo que pretendo realizar. Entonces, ¿qué pasa con las facturas pendientes? ¿Por qué están en calidad de pendientes? Bueno, estas son las facturas electrónicas que yo de compras que he realizado al crédito, perdón. Entonces, aquí, ¿por qué razón no aparecen? Porque efectivamente estas facturas corresponden a operaciones al crédito, por lo tanto, para que se recarguen en el registro de compras propiamente tal, es decir, cambien de pestaña, yo tengo que hacer el acuse recibo. ¿Cómo se hace el acuse recibo? En este link que dice aquí dar acuse recibo, yo voy a ingresar al detalle de la factura y voy a hacer el análisis respecto a su contenido. Y voy a tener la posibilidad de aceptar el contenido, de dar el acuse recibo o de rechazarlo si es que eventualmente yo estoy discrepando de alguno de los elementos con los cuales esta factura está llegando a mi poder. Si finalmente yo decido hacer el acuse recibo... Marcelo, por ¿sí? cierto, ¿estás compartiendo pantalla? ¿No? No. Oh, vale, voy a volver atrás entonces. Hoy. Ya. Déjame ver, se desconectó ya aquí. Perdón, ahí vamos a retomar entonces. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahí sí está. Ya. Voy a atrás un poquitito entonces. Les decía, para poder acceder al registro de compra-venta, yo voy a ingresar aquí a impuestos mensuales, registro de compras, y voy a ingresar al registro de compra-venta. Y van a aparecer, digamos, los distintos root con los cuales yo tengo acceso a información. Retomo de nuevo.
En el registro de compra yo voy a visualizar solamente las facturas al contado y las de crédito que se ha cumplido el plazo de acuse recibo de 8 días o en su defecto que yo ya he hecho el acuse recibo respectivo. Si no aparecen esas facturas ahí, especialmente si estoy en el último día del mes, me tengo que preocupar y ver que si estas facturas están en la pestaña de pendientes. Y por lo tanto, cuando ingreso a esta sección, lo que tengo que identificar es, ya, qué facturas son las que están pendientes de aceptar, cuál es el monto, estoy concuerdo con estas operaciones, entonces tendré que entrar a la sección de dar acuse recibo, voy a ingresar al detalle de la factura y voy a tener que analizar si es que efectivamente se cumplen los acuerdos que pacté con mi proveedor. Y si estoy de acuerdo y necesito evidentemente que esta factura pase a formar parte de mi registro de compra, voy a hacer acuse recibo de este documento. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Vamos a volver a la pestaña anterior y vamos a ver que ya esa factura salió de las pendientes y ya ahora está dentro de la categoría de facturas que se han recibido en el periodo y que por lo tanto ya forman parte del crédito fiscal que yo voy a utilizar en el mes de febrero y por lo tanto no tengo que realizar otra gestión adicional. Sí es importante que se validen y se identifiquen el tipo de compra que yo he realizado. ¿Por qué es importante esto? Porque existen distintas categorías y distintas obligaciones respecto de la identificación de los tipos de facturas que yo he utilizado. Las facturas del giro dicen relación evidentemente con las facturas por todas aquellas compras que están relacionadas con la compra de mercadería, la compra de útiles, de aseo, de gastos generales, etc. Pero existen disposiciones legales diferenciadas respecto, por ejemplo, del tratamiento que tienen que tener las facturas de supermercado. Las facturas de supermercado se tienen que tipificar en el ítem correspondiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la medida de que existen facturas de supermercado, esto no es para rechazarla ni nada por el estilo, sino que sencillamente es una disposición legal que obliga a hacer esta identificación. ¿Para qué? Para posteriores etapas de fiscalización en las cuales evidentemente se va a revisar si es que las compras de supermercado corresponden al giro del contribuyente y si no lo son, evidentemente que el contribuyente tendrá que rectificar sus declaraciones y sacar esas facturas de la contabilidad. Otra identificación de facturas dice relación con bienes raíces, con la compra de inmuebles que en el fondo forman parte de un crédito fiscal y que va a ser utilizado para la contraprestación de una venta, por ejemplo, que se tiene que realizar esa equivalencia. Después el activo fijo. ¿Por qué es importante la declaración del activo fijo? Por ahí algunas personas pueden eventualmente solicitar una devolución del 27 bis, que es la devolución del IVA por comprar activo fijo, y por lo tanto el contribuyente tiene que haber clasificado en ese rubro todos los bienes del activo fijo que ha adquirido para el propósito, es decir, que formen parte de sus activos, los activos de la empresa. Eventualmente, un contribuyente también puede tener compras afectas y compras exentas, por lo tanto, existe un IVA de uso común que se denomina. Es decir, si yo tengo una actividad en la cual tengo un ítem de gastos, por ejemplo, electricidad, agua, servicios básicos u otros conceptos que en la práctica yo, si miro la factura, no sé si es afecto o no sé si es exento. Entonces yo digo, ya, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, la ley establece, dentro del artículo 23 número 2 de la ley del IVA, que el contribuyente tiene que aplicar este criterio que se denomina proporcionalidad. Y cuando utilizo esta palabra proporcionalidad, lo que hace la máquina en el fondo del registro de compra-venta es determinar qué porcentaje de IVA yo voy a utilizar respecto de esas compras que yo he identificado como IVA uso común. Ese es el propósito de esta clasificación. De esa forma yo digo, ya, tengo una factura por 100.000 pesos, tengo 50% en ventas con IVA
exenta, tengo 50 operaciones, 50% de IVA que corresponde a operaciones afectas. Por lo tanto, de esos 100.000 pesos yo puedo utilizar el 50% del IVA como operaciones afectas. Bueno, eso lo hace la máquina, eso se determina en función de esa identificación. Entonces, el contribuyente lo único que tiene que hacer es clasificar correctamente esas operaciones. ¿Ya? Después se encuentran el IVA no recuperable, que corresponde a las operaciones que están 100% relacionadas con operaciones exentas. Es decir, una empresa que tiene transporte pasajero y compra combustible con factura, esa factura en particular debería ser clasificada como no recuperable. ¿Ya? Si, si en el fondo comprar con factura, porque en estricto rigor a lo mejor es un contribuyente que tributa sobre la base de renta efectiva. Pero si ese contribuyente compra con factura y es un contribuyente que tributa en renta presunta, lo que corresponde clasificar esas facturas no corresponde incluir, porque nos pasa a formar parte de sus registros contables como para hacer una determinación de impuestos. Por eso, aquí siempre es importante poder hacer un seguimiento respecto de esto, porque con esta información se va a construir, dependiendo del tipo de contribuyente, su base imponible para impuestos de primera categoría, especialmente para aquellos contribuyentes que están en el régimen del 14D número 8, que es la tributación simplificada. Por lo mismo, ahí esto habitualmente no se hace, hay que ser bien honesto en ese sentido, son muy pocos los contribuyentes que lo realizan, pero sí es importante que se conozca esta materia y que en el fondo se pueda hacer esta adecuada clasificación, porque eventualmente puede implicar o tener efectos en el corto, mediano y largo plazo en las propias declaraciones de impuestos o en las propias declaraciones de IVA, y evidentemente la idea de esto es poder orientarlos para que las declaraciones queden informadas en forma correcta. Bueno, si tenemos esta declaración como del giro, evidentemente aparecen ahí todas por defecto, no es necesario que yo realice nada. Pero veamos qué es lo que pasa si yo a esta otra factura digo, no estoy de acuerdo con lo que viene y voy a rechazarla. Entonces, si yo hago una mención respecto de cualquiera de los tres elementos que son los motivos por los cuales yo puedo rechazar, y digo, no, voy a rechazar el contenido de este documento, entonces voy a irme al registro de compras y ya no va a aparecer en las pendientes, no va a estar en el registro, pero sí va a estar en las reclamadas. Y ya desde aquí no la puedo recuperar. Por lo tanto, si yo rechazo una factura, el efecto que va a tener para quien la emitió no es ninguno, porque este contribuyente va a seguir teniendo dentro de su registro la factura respectiva, pero lo que va a tener que hacer es, esta es la factura que se rechazó, te das cuenta, sigue apareciendo en el registro de ventas de este contribuyente que la emitió, pero para que la anule tengo que necesariamente hacer una nota de crédito. Y las notas de crédito solamente van a tener especialmente efecto las notas de crédito de anulación en el mes en que se emita. Por lo tanto, si yo hago una nota de crédito respecto de esta factura ahora, no va a aparecer en el mes de enero, va a aparecer en el mes de febrero. Por eso es importante que estas modificaciones uno tenga bien claro cuándo hacerlas, no forzar de repente las cosas porque evidentemente se pueden cometer errores. Entonces, hay que, ante dudas, como dice un dicho futbolero, abstenerse y mejor consultar y asegurarse que efectivamente lo que vaya a hacer no agrande el error y efectivamente buscar la forma de que eso se corrija y debe hacerlo de la forma más exacta posible. Camila. Camila, si puedes abrir tu micrófono para la consulta o la quieres dejar en el chat. Hola.
¿Se escucha? Sí, te escucho. Ya. Mi nombre es Camila, yo soy dueña de Vibra Kinésica. Formalicé hace muy poquito y solamente he estado realizando como el F29, pero ahora con todo esto que está diciendo del registro de compra y venta de las facturas, todas las compras que yo realicé con el tema del proyecto, me aparecen acá todas en pendientes. ¿Ya? Pero Y las compras, ¿cuándo fueron realizadas? en noviembre, en octubre, a ver, octubre, noviembre y diciembre. Ya, no es que no pueden estar en pendientes porque en pendientes se mantienen máximo 8 días. Es que dice, acá me aparece en P, dice una P. Fue fecha de acuso de No, no, recibo. no, pero es que el P significa, a ver, déjame ver. Dice fecha, acuso de recibo y todas Sí, las facturas que tengo aparece una P. sí, no, pero es que la P tiene, si te posicionas sobre la P, no es que esté pendiente, ¿ya? Las pendientes son las que figuran en esta pestaña que estoy mostrando como tales, ¿ya? No aparecen donde dice registro, ¿ya? Ya. Las que dice registro son facturas que ya han sido recibidas. Entonces, la P, perdón, la P de pagado, ¿ya? No es que esté Ah, ya. pendiente, ¿ya? Entonces no debería de hacer ningún movimiento ni modificar No, nada. no, 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 en ese caso no. Quizás sí hacer la clasificación del tipo de compra, dependiendo de lo que hayas comprado. En el fondo lo importante es que clasificarlo adecuadamente según, especialmente a nivel de facturas del giro de separarlas de las de activos fijos, ¿ya? Porque tienen tratamientos diferentes, especialmente dependiendo del régimen tributario que efectivamente puede tener el contribuyente, ¿ya? Pero esa es como la sugerencia general, además de las de supermercado, que hay que separarlas porque existe una restricción legal respecto de la posibilidad de hacer incluso el uso del crédito fiscal si es que no se declaran adecuadamente. No, acá ¿Ya? solamente se realizaron compras de maquinaria e insumos. Ya. Esa factura es importante que hay en ese concepto se puede hacer la clasificación y especialmente si son maquinarias, declararlas como activo fijo. Ya, ya. Muchas gracias. No, por nada. Ya, entonces lo que hemos visto hasta ahora es cómo yo manipulo o que en el fondo más que manipular, como en el fondo cuáles son los ajustes que tengo que hacer en el registro de compra-venta. Hay que tener presente, por una parte, hemos visto la parte que dice relación con las compras. No nos olvidemos de las ventas, porque en las ventas lo que se va a cargar en forma automática es, primero, todos los documentos electrónicos que yo he realizado. Si en el fondo tengo esta facturas electrónicas emitidas, también van a aparecer comprobantes electrónicos, también van a aparecer las boletas electrónicas. Entonces, todo esto va a alimentar mi registro de venta y que se va a trasladar al formulario 29. Si yo efectivamente constato que no se han trasladado las ventas desde mi dispositivo electrónico, por ejemplo, que alguien utilice alguna plataforma que entregue la máquina Redelcom, GetNet o cualquiera de las otras plataformas, si yo visualizo que los comprobantes por mis ventas que están registrados en estos dispositivos es superior al valor que aparece aquí en el resumen por tipo de documentos, por ejemplo, comprobantes electrónicos, tengo que esperar que en el fondo esta información se actualice. Ahora, si ya voy en el día 15 del mes siguiente y todavía no se actualiza esa información, la verdad es que ahí es necesario tener que ajustar el formulario 29 e incorporar esas ventas que están quedando fuera, incorporarlas manualmente en el formulario 29. ¿Por qué razón? Porque si yo me quedo con lo que dice la propuesta, y dice, no, es que lo que me ofrece el servicio yo es lo que voy a considerar. Ojo con un detalle, esa información lo más probable es que esta empresa que entrega información del servicio esté en una cola de proceso, porque no es solamente, recuerden que el volumen de información que entregan estas empresas al servicio es multiplicado por varios. Piensen que con los contribuyentes en general
tienen una empresa con la cual utilizan este tipo de mecanismo, pero el mínimo es uno. Hay empresas que tienen hasta dos, hasta tres empresas, entonces si yo multiplico la cantidad de equipos por el volumen de información, lo más probable es que estén en una etapa en una cola, esperando ser procesada por el servicio a nivel de volumen de información, que el volumen de información que se procesa es millones de datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo me encuentro con esa disyuntiva? El servicio me propone una cosa, pero yo tengo información de que mis ventas son distintas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que entrar a mi declaración de impuestos y voy a tener que hacer el ajuste respectivo. Voy a tener que declarar lo que realmente vendí. Y vamos a ver cómo se hace eso. No esperaba tener ese incidente. Ya, ahí sí. Entonces, cuando yo ingreso a mi declaración de impuestos mensuales y me encuentro con datos que no coinciden con mi información, necesariamente, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Aquí yo no tengo información, por lo tanto digo, pero me faltan las ventas. Por ese motivo no se están registrando las compras que yo, es poco probable, porque en realidad habitualmente donde encontramos siempre diferencias es con las ventas. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Entonces voy a tener que ingresar al formulario donde dice, ingresé aquí, espero que no tenga problemas de nuevo. Entonces ingreso aquí. Aunque está en chiquitito, está subrayado y ahí se identifica, ingrese aquí y desde Marcelo, aquí... estamos viendo otra pantalla. A ver, Estamos viendo la del ya. RUT 12 millones, que dice ahí cargando. Ah, Esa, ya. esa Espera. estamos viendo. Ya, ok. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente la página. Gracias, Anita. Ya, ahí sí. Ya. Aquí, como le digo, aquí va a estar la propuesta de la declaración. Es una imagen abreviada de las líneas que tienen datos solamente del formulario. Por lo tanto, si yo noto la ausencia de algún registro, de algún dato que yo sé que debería estar en el en el formulario, pero no lo estoy viendo, entonces lo que tengo que hacer es ingresar acá abajo donde dice, si desea modificar y ver el formulario 29 en detalle, ingrese aquí.
Eso es lo que me permite a mí realizar algún ajuste respecto a alguna de las líneas que contiene algún error. La idea es que evidentemente esto lo utilicemos solamente en caso que detectemos diferencias respecto de la información que a mí me consta que hay un error. Han ocurrido ocasiones en las cuales nos han dicho, tal empresa me está duplicando las ventas. Yo no vendí 2 millones de pesos, vendí 1. Bueno, en ese tipo de situaciones que son evidentemente que no es la idea que el contribuyente tenga que estar asumiendo el pago de un impuesto que no corresponde a la realidad o que a lo mejor tarde, pero me di cuenta que tenía un par de boletas emitidas durante el mes de enero donde en lugar de colocarle 10.000 pesos le puse 10 millones. Evidentemente que esa magnitud del error no puede ser asumido por el contribuyente y tiene que hacer el ajuste respectivo porque no queda otra alternativa. O sea, nadie está obligado a pagar un impuesto a causa de un error que eventualmente puede ser a lo mejor muy grosero, pero un error al fin, y se tiene que ajustar el formulario 29. Pero ¿cuándo se va a ajustar? Efectivamente, cuando lo que subsane o el origen de esto sea efectivamente un error que que tiene su origen en un tercero, por ejemplo, que no entregó la información adecuada al servicio y a lo mejor se están duplicando las ventas, entonces me obliga a tener que hacer el ajuste en la línea respectiva. Si yo tengo aquí, en lugar de 100 boletas, eran 50 solamente, tendré que ajustarlo y bajar el monto del débito fiscal. ¿Ya? Entonces, este manejo del formulario tiene que ser realizado en esos términos, pero siempre con el debido respeto a la información, porque estamos hablando siempre que estas son declaraciones juradas. Yo estoy informando al servicio que lo que está declarado acá es verdadero. El mal uso de los formularios, tanto de inicio de actividad, formulario 29, si yo adultero la información con el propósito de disminuir mi carga tributaria, forma parte de un delito y por lo tanto existen sanciones sustantivamente más altas para el contribuyente en la medida que falsee su información. Entonces, una cosa son los errores, otra cosa es el mal uso de la información y por lo tanto yo tengo que tener la precaución de que si hago algún ajuste es porque efectivamente tengo información que respalde esa situación y por lo tanto esa declaración de IVA posteriormente lo más probable es que quede observada, pero si yo tengo la información de que mis ventas son tales y no las que me está informando un tercero, entonces yo voy a poder justificar esa diferencia y mi declaración va a quedar finalmente sin observaciones. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, hemos visto lo que dice relación con el manejo del registro de compraventa. Hemos visto el registro, la relación que tiene con el formulario 29. No sé si hay alguna consulta, Gustavo, ahí que algunos de nuestros auditores, no son auditores, nuestros participantes puedan hacer. Hay consultas, pero no sé si hay alguna persona que tenga alguna consulta, puede ahí levantar la mano. ¿Ya? Es importante, bueno, yo probablemente a lo mejor no todos están realizando emprendimientos todavía, pero dejarles, digamos, la inquietud de que en el fondo desde el proceso de inicio, después pasando por la emisión de los documentos tributarios, la tercera patita que viene a continuación es precisamente conocer el tipo de obligación que voy a tener. La presentación de los formularios 29 es lo primero que se nos viene. El tipo de régimen tributario también es importante que se defina dentro de los 2 primeros meses del inicio de la iniciación de actividades. Esto es una información que ustedes la pueden buscar donde dice petición administrativa y aquí regímenes tributarios. ¿Cuáles son las diferencias de los distintos regímenes tributarios? Básicamente,
microempresarios, emprendedores, tienen la alternativa de manejarse entre dos regímenes que son el 14D3 y el 14D8. Uno es con contabilidad completa, el otro con tributación simplificada. Lo importante es que se elija ese régimen tributario dentro del periodo correspondiente, dentro de los 2 primeros meses. Si por ese motivo el régimen que optaron no les gustó porque es muy complicado, tienen que llevar contabilidad completa y yo quería una cosa más simple, este es el periodo en el cual se pueden cambiar, entre el 1 de enero y el 30 de abril. Pero después de eso ya no se pueden volver a cambiar y tienen que estar ahí por 5 años. Por eso es importante tomar las decisiones oportunamente, en forma correcta. Los transportistas pueden estar en renta presunta, al igual que los agricultores, y si no están si por ese motivo no eligieron esa opción y están en un régimen tributario del 14D, este es el periodo en el cual se pueden mover. Pero una vez que eventualmente se salieron del sistema de régimen presunta, no pueden volver a él hasta que en el fondo se acabe la actividad, porque en realidad no tienen esa posibilidad de volver. Por eso es importante tenerlo presente, tomar buenas decisiones o tomar las decisiones lo más informadas posible. Nosotros en ese sentido vamos a tratar siempre de poderlos orientar en la toma de una decisión, pero no les podemos sugerir una solución, ¿ya? No le podemos sugerir un régimen tributario porque tiene implicancias probablemente en el mediano o corto plazo, por lo tanto el contribuyente no... la recomendación siempre es que tome decisiones informadas y no cometa algún error, ¿ya? No sé si hay alguna otra mención, Gustavo, respecto de lo que hemos visto hoy día. Loaida hace una consulta, pregunta en cuanto a las sociedades, ¿cómo funcionan tributariamente? Las sociedades es relativo, ¿ya? Hay que recordarte que las sociedades que ya se pueden constituir a través del registro de empresas sociedades o por escritura pública, pero las sociedades en general pueden optar a cualquiera de los dos regímenes tributarios que les he mencionado. Bueno, la renta presunta está limitado solamente a actividades del transporte y la agricultura. Por lo tanto, una empresa, una sociedad de otra naturaleza, de que tiene otra actividad, no puede elegir la renta presunta de ninguna forma. Pero en definitiva, cualquier sociedad conformada por personas naturales puede estar en los regímenes tributarios del 14D3 con contabilidad completa o en el 14D8 que es contabilidad simplificada. Ahora, ¿de qué depende que un contribuyente tenga qué régimen me convenga más? Tiene que ver con bastantes factores, tiene que ver con el nivel de ventas que se ha alcanzado, tiene que ver con que los socios decidan retirar las utilidades siempre o reinvertirlas. En eso, estos dos regímenes tienen una diferencia porque uno tributa en base a retiros y el otro lo hace en función de todas las utilidades que pudo haber tenido, sin perjuicio si se retiran o no. Por eso es importante ahí que en el fondo cuando en el tema de las sociedades uno tenga claro cuántas personas las van a componer, a qué se va a dedicar, cuáles son, digamos, los negocios que en el fondo va a desarrollar, etc. Hay una diversidad de factores que influyen finalmente en la forma de tributar que tienen las sociedades. Tenemos hasta las sociedades de profesionales que pueden tributar con segunda categoría, cosa que ninguna otra sociedad puede desarrollar. Por eso es que ahí la pregunta ahí la respuesta para Loaida es, en el fondo, decir es que depende, lamentablemente, porque en el fondo depende mucho de lo que quiero hacer con esa empresa. Y Gonzalo tiene una consulta ya más práctica. Dice, tengo un F29 de noviembre de 2024, el cual no se realizó. Dice que con su empresa no tiene ventas
pero estaba arrendando una oficina virtual y le aparece esa factura de compra en noviembre. Entonces, en su minuto, se le pasó a hacer la declaración en su momento. Dice, hoy le cobran una multa de 200.000 pesos y condonando por el sistema en línea 140.000 aproximados. Pregunta, ¿se puede hacer algo para disminuir el valor a pagar? Sí, sí, sí se puede hacer algo. Lo que pasa es que ahí, mira, es muy buena la pregunta de Gonzalo, y esto es válido para todos en realidad. Todos los contribuyentes que han hecho iniciación de actividad en primera categoría se encuentran obligados a hacer todos los meses su declaración. Cuando yo no tengo movimiento, tengo plazo hasta el 28 de cada mes para hacer las declaraciones, así que tienen un tiempo bien amplio el mes siguiente para que cumplan con esa obligación sin caer en la situación que nos relata Gonzalo. Pero sí es importante que en el fondo consideren que estas declaraciones sin pago, sin multa, tienen un tratamiento diferente si yo tuve movimiento versus aquellas personas que no tuvieron movimiento. Entonces, cuando yo presento una declaración que tiene facturas de proveedores y yo no tuve ventas, el solo hecho de tener estas facturas, yo podría tener 1.000 pesos de una compra de algún insumo, pero esos 1.000 pesos cambian la condición de tratamiento del contribuyente de sin movimiento a con movimiento. Y las multas que están establecidas en el artículo 97, número 2, y pueden sonar así demasiado elevadas, pero son las multas que tenemos vigentes hasta el día de hoy en el Código Tributario, al hacer esa distinción, generan un tratamiento distinto del monto que se aplica a cada multa. Si yo declaro sin movimiento, tengo máximo una UTM de multa por presentarla fuera de plazo. Si yo hago una declaración con movimiento, tengo una multa por cada mes de atraso en el cual yo incurra desde la fecha de vencimiento de la declaración. Por lo tanto, no sé si ahí Gonzalo a lo mejor me comprende la idea. En la medida de que yo tenga movimiento, voy a pagar lo que él señala que está pagando. En la medida que yo cambie esa declaración y elimine esa factura de compra, ese crédito fiscal que estoy declarando, que es bastante irrelevante, voy a hacer que esto cambie y de tener movimiento voy a pasar así a no tener movimiento y por lo tanto el monto de la multa va a disminuir sustantivamente. Entonces, en las condonaciones que se dan en forma automática a través de la página son alrededor del 70% de la multa. Por lo tanto, de 60.000 puede quedar perfectamente en alrededor de 20.000 pesos. Eso es lo que, en la práctica, cómo podría bajar el monto de la multa respecto a eso. Evidentemente que hay otro segmento de contribuyentes que a lo mejor tiene compras muchísimo más altas, tiene millones de pesos en remanente de crédito fiscal o en compras en el periodo, por lo tanto, no les queda otra alternativa más que presentar esta declaración fuera de plazo, sin perjuicio de que en el fondo también está la opción de que ante el monto de la multa que se está generando, se ingrese esta declaración a través de una modalidad que se denomina en el formulario 29 como declaración como una emisión de giro. Y aquí vamos a hacer una simulación para que ustedes tengan claro cómo de la opción de esta alternativa. Y esto se da para todos los contribuyentes que tienen algún monto por pagar. Cuando yo genero la declaración con pago, ¿cómo voy a cambiar? Probablemente no me deje, pero solamente para efectos de mostrarlo. Ya. En los contribuyentes de primera categoría, después de esta opción de pago electrónico en línea o enviar cupón de pago, que en el fondo para que se procese la declaración tiene que haber un pago asociado inmediato, existe una tercera alternativa que aquí es generar un cupón, generar el giro de la deuda. Esa generación de giro permite básicamente dos cosas. Uno, es que el contribuyente tenga la posibilidad de solicitar condonación, una condonación mayor que lo que está ofreciendo el sistema a través de la página de Internet. Evidentemente que tiene que haber un argumento que
en el fondo sustente ese aumento de condonación, o en su defecto el contribuyente lo que hace es generar el giro y después ir a la tesorería y generar un convenio de pago. Y esas son las dos alternativas que permiten la existencia de esta tercera alternativa, que como les digo, a mí no me lo ofrece porque no soy contribuyente de primera categoría, pero sí a ustedes les va a mostrar esta opción y les va a permitir cumplir con la obligación que, como les decía antes, un contribuyente que no presentó una declaración de impuestos quiere ir a facturar, lo más probable es que se va a encontrar con el impedimento que el sistema les va a decir tiene situaciones pendientes. Por lo tanto, ¿cómo resuelvo eso inmediatamente? Fin de semana, necesito emitir factura, tengo una declaración de IVA pendiente, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo que tomar esa decisión, tengo que ingresar aquí al sistema, seleccionar el botón de emitir giro y de esa forma se va a eliminar la observación y la anotación. Probablemente no es instantáneo, pero máximo dentro del transcurso del día debería estar liberado el sistema y permitir que el contribuyente pueda facturar y pueda recuperar el nivel de facturación. Eso es importante tenerlo presente porque son una de las consecuencias que se genera inmediatamente cuando yo no he presentado la totalidad de las declaraciones. Gonzalo, no sé si habré respondido la consulta. Por favor, me escribe ahí de que si estás si se comprendió la solución. Sí. Bueno, Gonzalo agradece demasiado tu respuesta y dice que después va a necesitar tu correo. No puede venir aquí, ver aquí, no hay ningún problema, ¿no? Aquí podemos orientarlo con respecto de otras ideas o sea, de otras consultas que eventualmente pueden surgir. Es importante que todos ustedes sepan, nosotros tenemos, el Departamento de Asistencia tiene este rol de orientarlos respecto a sus obligaciones tributarias, porque no es la idea precisamente que se cometan errores y que después esos errores les cuesten una cantidad de dinero adicional, digamos, por cumplir fuera de plazo, por pagar multa. O sea, ese no es el interés del servicio. Eso quiero ser súper claro respecto de eso. Las sanciones están contenidas dentro, como les digo, dentro del Código Tributario. No nos toca otra cosa más que aplicarlas cuando se cometen errores. Y eso, pues, la idea es que precisamente no lleguen a esa situación, no tengan que llegar a esa instancia. Y en el fondo tratar de que en el fondo puedan cumplir bien con la información suficiente y evitarles ese daño patrimonial, pues, en el fondo el capital de trabajo el que se pierde cada vez que alguien tiene que pagar una multa por cosas tan sencillas como no dar las boletas, ¿ya? Como presentar las declaraciones fuera de plazo, y que en este ámbito pueden ser considerablemente altas, como el caso que nos manifestaba Gonzalo. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Pueden activar el micrófono también para hacer la consulta o si quieren a través del chat. Parece que no hay más consultas. Bueno, agradecer. Dime, Marcelo. Sí, no, lo último que iba a dejarlos invitados, porque probablemente en la primera, segunda semana de marzo vamos a hacer una actividad respecto de ya como preparando la declaración de renta. Ahí después Coti nos confirmará la fecha. Es importante porque todos aquellos que tengan emprendimientos que una recomendación inmediata que les hago es que revisen el régimen tributario que tienen. Dependiendo del tipo de régimen tributario, al ver su situación en mi SI, aquí arriba en la parte superior, el cursor no aparece, pero aquí en la parte superior, debajo donde dice ayuda o contacto, ustedes van a ver su régimen tributario, ¿ya? Dependiendo de su régimen tributario, ustedes van a tener que determinar posteriormente cuál es la declaración jurada que tienen que hacer respecto de la renta. Entonces, acá el servicio le entrega una orientación respecto de las declaraciones juradas que tiene el contribuyente. Y
normalmente le va a sugerir algunas, ¿ya? Pero siempre va a ser respecto de la forma como tributa la empresa. Por ejemplo, el contribuyente que tiene tributación simplificada de la renta, el 14D8, perdón si le hablo con esta terminología y alguno queda colgado, pero en el fondo es importante que nosotros tenemos básicamente 3 regímenes tributarios que nos rigen. En el 14D se congregan la gran mayoría de los contribuyentes. En el 14D3 y el 14D8 esta diferencia entre contribuyente que tiene contabilidad completa en el caso de uno y contabilidad simplificada en el caso de otro. El 14D8, que es la contabilidad simplificada, tiene necesariamente que llenar una declaración que es la 1947. Esa declaración, la 1947, ustedes la van a encontrar acá. Si no la tienen por defecto, hay que buscarla aquí en este box y el régimen transparente, entonces yo la voy a agregar acá y voy a incorporarla. ¿Y qué es lo que me va a brindar esta declaración? Aquí aparece la fecha de vencimiento, es importante que se tenga presente porque yo tengo que hacerla antes de esa fecha. No obstante, hay algunos que tienen una fecha un poquito más amplia, pero visualicen en esta fecha de vencimiento para que en el fondo siempre cumplan dentro del plazo previsto. ¿Qué es lo importante que tiene esta declaración para este tipo de régimen tributario? Es que les va a entregar toda la información que proviene del registro de compra-venta. Y eso se lo va a mostrar al final como el resultado tributario para este ejercicio. Entonces, eso es importante que en el fondo ustedes puedan ya ir metiéndose en esta parte, ir indagando respecto de eso y ojalá puedan llegar a ese día con alguna pregunta ya respecto de algo que se les pudo haber complicado en esta materia y que necesitan aclarar. Así que ese mensaje básicamente para que puedan tenerlo presente. Y una ayuda ahí un poquitito adicional aquí les voy a compartir aquí respecto de lo que preguntaba Camila. En la sección de ayuda y calendario tributario aparecen las fechas de vencimiento de los impuestos. Aquí se los voy a dejar acá en el chat y ahí ustedes pueden, digamos, verificar todos los meses cuándo vence el IVA, cuándo vence la declaración sin movimiento o cuándo existen otros vencimientos que dicen relación con impuestos. Eso sería por hoy, Gustavo. Mis agradecimientos siempre ahí al Centro de Negocios que establece esta vinculación con nuestros emprendedores y contribuyentes. Así que, y lo más importante, bueno, voy a citar las palabras de Gonzalo que dice que es un tema chino, pero quedó muy claro. O sea, ojalá ese es el deseo siempre que nos alienta a poderles entregar información y que esta información sirva, ojalá, para aclarar sus dudas. Así que muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, nos veremos entonces en marzo ya con temas de la declaración renta. Así que agradecemos a todos por participar. Prontamente, como ya tenemos sus datos de contacto, les informaremos cuál será la fecha de la próxima charla sobre declaración renta. Así que muchas gracias a todos por asistir. Sí. Gracias, Marcelo. Ok, que estén muy bien. Chao, gracias a todos.